estos días, políticos y anclas de medios de comunicación oficialistas andan reescribiendo la historia, contando medias verdades y medias mentiras que terminan siendo falsedades totales. En el marco del 11 de abril, el objetivo de la campaña mediática del monopolio comunicacional del gobierno tiene como objetivo escribir una historia a la medida de sus intereses, donde una marcha pacífica fue atacada, según ellos, por los propios asistentes, sesgando la vida de 19 de los participantes. En aquel 11 de abril, eso no era lo que pensaba el ahora candidato del chavismo para la gobernación del Zulia, el teniente Arias Cárdenas. Mientras tanto, nada se dice en esos mismos medios oficiales de Lampa desatada que mantienen en angustia y zozobra a los venezolanos y extranjeros que hacen vida en nuestro país. Solo hasta el 10 de abril habrían entrado a la morgue de Bellomonte 127 cadáveres. Esto no puede ser jamás calificado como una sensación de inseguridad, sino como la certeza de que estamos en medio de una guerra que dejó de ser silenciosa para convertirse en un grito de auxilio de padres, madres, hijos y hermanos que solo les queda acudir a la justicia divina porque la impunidad es lo que reina en los pasillos judiciales. Pero para quienes tienen el deber de custodiar la seguridad y bienes de los venezolanos, esta arremetida del delito, asesinato y secuestro en Venezuela podría ser impulsada desde la oposición. ¿Cuál es la intención de esta oscura insinuación gubernamental que intentan instalar como matriz de opinión? ¿Esconder su incapacidad para resolver el problema? ¿El poco o ningún interés en remediarlo? ¿Será que se ven en un espejo y acusan a otros de lo que son culpables? Muchas conjeturas, miles de rumores, incertidumbre de lado y lado y una mayoría que aspira a cambios a punta de votos. Nos acercamos al 7 de octubre. Estos temas serán abordados hoy por nuestro invitado a Yo Prometo, el periodista y diputado Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Efectivamente, nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, qué bueno tenerte. Tenías tiempo que no venías al mío. Pues bueno, te la pasas en El Ciudadano, pero conmigo no venía. No, también me reclamaron eso en Buenas noches, entonces fui antes de Buenas noches de venir para acá. Ay, qué bueno, qué bueno. Y agradezco mucho las invitaciones, estamos viajando mucho por el país, trabajando en lo que nos comprometimos a trabajar, pero buenas noches, Nitu, buenas noches a toda tu teleaudiencia y vamos a conversar, pues. Mira, las cosas en esta semana, tú sabes, pura celebración del 11 de abril, que por cierto, una celebración que no fue como las de otros años. No sé, hubo menos gente, no sé si fue que hubo menos movilización también de autobuses, o que la gente ya está cansada de una mentira repetida tantas veces, ¿no? Pero sin duda alguna, mientras el gobierno trata de hacer de esta celebración una cosa, de esta fecha una cosa maravillosa, la gente se queja de los muertos de todas las semanas. 140 y tantos muertos van en el mes de abril. Bueno. Y de eso no habla el gobierno. Porque no le conviene hablar. Hablar de la gestión no le conviene al gobierno, porque está raspado en gestión. Por estos días publicó su informe la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por 7º año consecutivo. Aparece Venezuela en la lista de las naciones raspadas en materia de respeto a los derechos a la vida. El derecho a la vida es el principal de los derechos que establece la Constitución y el Estado tiene la principalísima responsabilidad de garantizárselo a los ciudadanos. 19.000, más de 19.000 asesinatos el año pasado. Más de, ¿cuánto fue que dijiste este año? No, en abril. Solamente en el mes de abril van 147 cadáveres en la morgue de Bellomonte, no te estamos hablando de las demás. Y un presidente que no está en el país, por razones que ya todos conocemos, y un ministro de Interior y Justicia que está dedicado exclusivamente a hacer campaña política en el interior del país porque le ha sembrado a Hugo Chávez la idea de que pudiera ser gobernador del estado Táchira, y más bien está utilizando recursos materiales y recursos humanos inmanentes a las tareas de seguridad para su campaña electoral, dan cuenta de que no solamente fracasaron en la responsabilidad de garantizarle seguridad a los ciudadanos, sino que además no quieren darle seguridad a los ciudadanos. Me refiero a que Tarek El Aissami, razón por la que hace algunos días estoy
proponiendo en el marco de los diputados de la Unidad Democrática que solicitemos una moción de censura, pero además estoy elaborando los documentos que llevaremos a la Fiscalía General de la República para hacer la respectiva denuncia. Tarek El Aizami está utilizando contados por miles a estudiantes de la Universidad Experimental de la Seguridad, patrullas, motos, guardias nacionales, 6 CPC, funcionarios ya activos, graduados en el ejercicio de sus funciones, para hacer actos proselitistas, mientras el secuestro, la extorsión, el sicariato, los asesinatos a manos del AMPA común campean en el país. Estas cosas la gente las tiene que bien ponderar y recordar que mientras hay circo y celebración por parte del gobierno nacional de aquellas muertes que van por Rosario por muchos años a partir del 11 de abril del año 2002, nosotros esperamos y el pueblo espera que se hable de un futuro de paz y de tranquilidad, que se hable de un futuro de progreso, pero que comiencen desde ya las rectificaciones. Fíjate, pero tú dices que tú has pedido esa moción, que yo creo que, bueno, por supuesto no va a pasar de una petición, porque el propio presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, da a entender en sus declaraciones que todos estos secuestros, asesinatos, toda esta AMPA desatada es de alguna manera aupada por la oposición, cosa que a mí me llama mucho la atención, porque yo siempre digo que ellos tienen la cuestión del espejo. Ellos dicen lo que ellos ven cuando se ven en el espejo, es decir, ellos acusan a los demás de lo que ellos son. Entonces, eso no va a pasar sino por debajo de la mesa. No es la primera vez. ¿Y por qué el gobierno está empeñado en atribuirle a la oposición este tema de la inseguridad desatada que ellos no han podido controlar? Porque la oposición no es gobierno, el gobierno es el que es el gobierno. Pues, el violento, decía Gaitán, es cobarde, y el cobarde escurre el bulto. Y cuando hay año electoral, entienden ellos cerradamente, bajo mi concepto, que no hay mejor cosa que escurrir el bulto hacia los lados de la oposición, y si pueden directamente hacia el próximo presidente de la República, Enrique Capriles Radonsky, lo hacen. Fíjate qué ha ocurrido durante los días precedentes. Hablan del estado Miranda, hablan de su situación de inseguridad, hablan de un estado desasistido y cosas por el estilo, sobre el festín que montaron respecto de la tragedia de abril de 2002. Entonces han enfocado todas las baterías para vender a Enrique Capriles como un hombre de violencia, de asalto a la embajada, etcétera. Yo quiero resaltar, por ejemplo, el hecho de que hace unos 4 días, reunidos con Enrique... Menos mal que ha salido ese video de cómo el propio embajador de Cuba en ese momento llama a Enrique Capriles, cómo hablaba. Cómo Enrique exactamente, mira, hace 4 días estuvimos los diputados de la Unidad Democrática reunidos con Enrique. Y el próximo presidente señaló, yo estoy dispuesto, de hecho, exhortó, hizo el reto al gobierno nacional, a cualquiera de sus representantes, a que se haga un debate, pero eso sí, en igualdad de condiciones, porque él debe tener, nosotros debemos tener, como no hemos tenido en la Asamblea Nacional, que es un coso secuestrado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para montar las ollas que montan, la posibilidad de exhibir estos videos y otros tantos más. Germán Sánchez Otero se lo trajeron de Cuba para estas fiestas de la muerte que hacen todos los meses de abril los señores del gobierno. Yo reto a Sánchez Otero a que, como lo hice tantas veces en el programa, en RCTV, en la entrevista y en otros espacios, venga y nos pongamos a hablar exhibiendo esos mismos videos en los que quedaba claro que él llamó a Enrique Capriles para que aliviara la tensión que había en los alrededores de la embajada, y que él mismo agradeció a Enrique Capriles, que intermedió, que hizo bajar la tensión, y además agradeció a Enrique Capriles que hablara con otros integrantes de los cuerpos diplomáticos para que la cosa, hasta con intermediación de otros países... Bueno, es que se nota cuando lo llama el embajador de Noruega, creo que... Y le dice que no se preocupe, que ya él está allí con Capriles, que muchas gracias y tal. Pero eso se ve en el video claramente. Ellos han convertido en un festín, la muerte y la siembra de odio en Venezuela. ¿Por qué es que ellos no quieren hablar de lo que pasa todos los días con la delincuencia? ¿Por qué además ahora quieren decir que estos secuestros a los diplomáticos tiene algo que ver la oposición? ¿Por qué es que andan en esa campaña? Por lo que me estás diciendo, que quieren ponerle una imagen a Capriles que no tiene. Bueno, pero claro, porque saben que perdieron la mayoría, porque saben que perdieron la calle, porque saben que hay un entusiasmo cívico
conducente a una victoria del futuro, del progreso, de un proyecto que libere, no que esclavice y controle y cercene. Estoy hablando del triunfo por venir de los demócratas liderados por Enrique Capriles Radonsky. Eso es lo que ellos están empecinados en atacar y en impedir. Tú citabas a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, como han hecho estos señores cómplices de Hugo Chávez durante tantos años, cada vez que vamos a un año electoral, pues montan una historia, un libreto. Bueno, el de este año es de Diosdado Cabello, que quiere estar, digamos, como en la buena con el presidente enfermo. Diosdado Cabello habla de esa reunión del G15 y del plan desestabilizador y cosas por el estilo. Él dice también que habló con la oposición, ¿habló contigo? No, vale. Él habla. Va a estar hablando. Él por lo menos dice buenas tardes, ¿no? O buenos días. Hay otros que no. Sí, hay otros que no. No, te pregunto, porque le pregunté en estos días a un paisano tuyo, creo que fue él, a Leo Magno y también a Julio Montoya, los que he tenido últimamente, los diputados que he tenido últimamente por aquí, porque es que me cuentan tanto de las vulgaridades en que se ha convertido en la Asamblea Nacional, que ustedes lo que hacen es decirle grosería. ¿A ti qué te tienen loco? No, a mí no me tienen loco, quisieran ellos enloquecerme, pero... Lo que te quiero decir, que lo que hacen es decirte vulgaridades constantemente. Bueno, sí, pero a mí no me sorprende. Yo no quiero cometer el pecado de la generalización. Allí, en la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay gente que me trata muy educadamente, hay gente que me trata incluso hasta con cariño, pero no es el caso de las figuras tristemente célebres como insignes, como los próceres, pues. Hay una gente que está definitivamente secuestrando el deber ser de la Asamblea Nacional, que es lo que más me interesa. Ay, pero ¿quiénes son esos próceres? ¿Quiénes son esos próceres? Dinos uno. Los jefes. El jefe de ANTV, el jefe de la Asamblea, los vicepresidentes. Por eso es que no permiten que entren los medios, ¿no? Porque saldría todo eso, que ANTV corta los sonidos cuando los están insultando, etcétera, etcétera. Yo supongo que de eso es de lo que se trata. ¿Y ustedes no se pueden llevar un grabador y grabar eso? Bueno, lo que pasa es que es bastante difícil. Pero sería bien bueno, ven, con el teléfono celular. Es una buena idea. Hay que grabarlo. Es una buena idea. Hemos tenido... para que la gente sepa. Hemos tenido planteado un programa de esa naturaleza, pero vamos a tomarlos por sorpresa. Lo que pasa es que tú sabes... No tómenlo por sorpresa. Con un celular, el señor me está diciendo una vulgaridad, lo grabo. ¿Y cómo hago? Tendría que estar así. Bueno, lo hacen. Que se den cuenta para por lo menos que se callen. Sí. Eso es muy feo. Ahora, allí deberían debatirse las cosas con transparencia. Esta semana se debatió el tema del 11 de abril. Yo quisiera, Nitu, que en los próximos minutos comencemos a hablar de cosas que allí no se transmiten, videos que ellos con cobardía tratan de olvidar, de no exponer al escrutinio de los venezolanos, y de cosas que yo además viví muy directamente en abril, porque llegó el momento, después de 10 años de impunidad, de recordar que las víctimas son más que las 19 personas que murieron la tarde del 11 de abril en esa masacre en el centro de Caracas, y llegó el momento de sentar a Hugo Chávez, a Lucas Rincón y a Francisco Arias Cárdenas para que den cuenta, para que aclaren el tema de los crímenes a raíz del 11 de abril. Tenemos que hacer la publicidad. Con eso que nos acabas de decir, vamos a la pausa y ya volvemos. Ya venimos.